Bueno, para darle continuidad a nuestra materia, vamos a hablar hoy de la teoría de la acción. Es decir, la, el delito implica una acción positiva. Una positiva no por el contenido, porque el delito nunca va a ser una acción de contenido positivo, sino en el sentido de que no es una inacción, una negativa a hacer, sino todo lo contrario. Por eso yo hablo de que se trata de una acción positiva. El delito implica entonces esa acción positiva, y a partir de esa acción es que surge el delito. La acción humana es la generadora de delito, definitivamente. Fíjense lo que dice el maestro Luis Jiménez de Azúa. Luis Jiménez de Azúa dice algo parecido a lo que yo acabo de decir, pero lo dice, por supuesto, con su estilo, ¿no? El primer carácter del delito es ser un acto. Empleamos la palabra acto e indistintamente acción, lato sensu, y no hecho, porque hecho es todo acaecimiento de la vida, y lo mismo puede proceder de la mano del hombre que del mundo, de la naturaleza o de los animales. En cambio, acto supone la existencia de un ser dotado de voluntad que lo ejecute. Lo que quiere decir que todo delito será el resultado de un acto humano. Tiene que ser eso. Ni la naturaleza que produce hecho, ni los animales que producen hecho pueden ser sancionados, ni castigados, ni perseguidos por haber realizado una acción que provoca un daño. Por ejemplo, el río Yuna, para poner un ejemplo de un río que acostumbra a botarse y llevarse por delante a casa, animales, gente, bueno, eso lo conocemos todos los que somos dominicanos. Pues al río Yuna nadie se le va a ocurrir y que perseguirlo, porque el río Yuna se llevó la casa de fulano y se llevó a fulano y a su esposa y a sus hijos. Lo mismo pasa con los animales. Un perro te muerde y el responsable es el propietario del perro, desde el punto de vista de los daños que haya provocado el animal. Y pudiera haber otras situaciones que se den, pero que no vienen al caso con relación a los animales. Pero bueno, la cuestión es esa. Solo los actos humanos, solo la acción humana tiene característica e importancia para el derecho penal en términos de construir un delito penal. Lo que quiere decir que en eso estamos claros. ¿Cuál era en definitiva la manera en que se castigó desde el mismo momento en que se entendió que el delito debía de castigarse, debía de enfrentarse en una sociedad? Recuérdense que los individuos vivían en tribus, vivían en pequeños conglomerados humanos, a veces nómados, que iban de un pueblo a otro, y eso provocaba que hubiese una comunidad. Esa comunidad, había conflicto, por supuesto, había discusiones, había diferencias, había enfrentamientos, y hasta había golpes, y hasta una gente mataba a otra. Indudablemente que en toda sociedad, en todo grupo, en todo conglomerado, se podían dar esas cuestiones, esas situaciones. ¿Cómo se establecía la culpabilidad o la participación de alguien en el proceso de cometer un hecho delictual? Se determinaba por la relación causal, es decir, la relación causa a efecto. Lo que se ha dado por llamar en el derecho penal como causalismo. El causalismo es una acción humana cuyo resultados son delictivos, son dañosos, son contrarios a la norma. Y si yo soy el responsable de esa acción, pues indudablemente yo voy a ser responsable de sus resultados. ¿Qué ocurre? Que
el causalismo como tal, esa relación causa a efecto. Esa relación causa a efecto, indudablemente que durante mucho tiempo fue utilizado por mucha gente, por muchos conocimientos científicos, porque el causalismo no es una tesis, no es una teoría que surge para el derecho penal o para el derecho, sino que es una teoría científica. Por eso ustedes ven que en física, por ejemplo, se dice que a toda acción se impone una reacción en sentido contrario de la misma magnitud, etc. Y lo mismo pasa en biología. En biología se explica que el protoplasma que se irrita reacciona. O sea, causa a efecto. Yo tiro la pelota a la pared y la pared me devuelve la pelota. Causa, efecto. Yo irrito el protoplasma y este reacciona. Causa y efecto. Eso mismo pasa en el derecho penal. Durante muchos años, la teoría que se utilizó, la teoría que constituyó el sustento de la determinación del hecho delictivo, era el causalismo. Ahora bien, en 1947, un alemán de nombre Welser, Hans Welser, escribe un librito chiquitico. Yo creo que lo tengo por aquí. Un librito chiquitico donde él explica, se llama el libro El Nuevo Sistema del Derecho Penal. Y ahí él explica lo que su visión como jurista, como penalista, le dice lo que debe ser el análisis, el estudio de esa acción humana que genera un delito. Y él dice que para que haya delito es necesario que se haya querido obtener el resultado. Es decir, la relación causa-efecto no basta. Yo tengo aquí esto. Si yo le doy al teléfono, probablemente va a pasar algo, quizás se caiga. Eso es causa a efecto. Pero si yo quise ese resultado, dice Welser, si el autor quiso ese resultado, pues indudablemente que ya rebasa las tesis del causalismo y entra a las tesis del finalismo. Es decir, él lo define de la siguiente manera, dice Welser: la finalidad o carácter final de la acción se basa en que el hombre, gracias a su saber causar, puede, dentro de ciertos límites, prever las consecuencias posibles de su conducta, asignarse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad conforme a un plan y a la consecuencia de esos fines. Es decir, él dice, no basta que yo mueva aquí la mesa y allá al final de la mesa se caiga la botella, se rompa y alguien se corte. No basta eso. Ahora, lo que sí debe de analizarse al momento de establecer la responsabilidad directa de una persona en un hecho delictivo es: ¿quiso esa persona al mover la mesa que se cayera la botella? Es decir, había una finalidad, tenía una intención, tenía el deseo de que lo que pasó pasara. Entonces ahí él habla del finalismo. Por eso él dice, el hombre, dentro de su saber causar y por supuesto dentro de ciertos límites, puede determinar el resultado final de su acción. Entonces, cuando usted analiza la relación causal, el causalismo frente al finalismo, usted se da cuenta que hay una diferencia bastante importante entre las dos tesis, entre las dos teorías, porque una es un tanto más precisa que la otra. Cuando surge la teoría del finalismo, allá por el 1947, muchos fueron los que se criticaron, ¿no? Y por ejemplo, se decía, Merkel y Littmann dijeron, por ejemplo, que también en el causalismo había una dirección de la acción. O sea, la acción se dirige. Entonces, que el causalismo
no dejaba de prever lo que el finalismo con bombos y platillos cree crear como algo nuevo, ¿no? Entonces ellos lo plantearon eso. También lo plantearon otros autores, ¿verdad? Messier, por ejemplo, que planteó que el causalismo nunca negó la existencia del finalismo, porque nunca el causalismo negó la existencia de la intención delictuosa. Mi reflexión básicamente va en el sentido de que si usted analiza los hechos tenidos como delictivos desde el punto de vista del causalismo, se dará cuenta que en todo el análisis se puede encontrar la posibilidad de una sanción, de una pena. Mientras que en el finalismo es como es más claro el establecimiento de la culpabilidad, el establecimiento de la participación de esa persona y del interés que tenía esa persona de que el resultado se produjera. Por esa razón, yo me inclino más por analizar desde el punto de vista de los hechos, analizar el delito desde la óptica del finalismo y no del causalismo. Por supuesto, con el finalismo surge todo un movimiento que es lo que se ha dado por conocer como la teoría del delito, que fue lo que le dije en un anterior encuentro que tuvimos, donde le planteaba que esa definición de Luis Jiménez de Azúa, que decía que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, eso se ha tenido como los elementos básicos, la estructura fundamental del delito, y eso es lo que se estudia, y eso es lo que estudia la teoría del delito. Bien, esa teoría del finalismo, esa teoría del delito, ha procreado, ha generado otros análisis y otros estudios. Por ejemplo, a raíz de la existencia, a raíz de la salida en 1947 de manos del nuevo sistema del derecho penal de Hans Welser, del finalismo, se han dado por analizar otras circunstancias de los hechos que pudieran hacer cambiar la visión que de ellos tenemos. Por ejemplo, está el caso del miedo insuperable. El miedo insuperable es un análisis que se hace acerca de aquellas personas que tienen problemas psicológicos, que son fobias. Por ejemplo, aquel que le tiene fobia a la oscuridad, el que tiene fobia a estar encerrado, lo que se llama claustrofobia. Esas personas pueden reaccionar en un momento dado de una manera inesperada, de una manera en que uno quizá lo ve exagerado también, inesperada y exagerada también. Y esas personas no lo hacen precisamente porque anden detrás de producir un delito, producir un crimen, sino sencillamente porque psicológicamente no tienen la suficiente fuerza de voluntad para mantenerse tranquilos en un momento dado. Por ejemplo, A toma un ascensor en un hotel y en el ascensor va B. O sea, estamos hablando de que una persona entra y el otro ya estaba en el ascensor. Y como pasa muy a menudo, la gente se monta en un ascensor y ahí hay quién sabe cuántas personas hay ahí. Bueno, pues el asunto es que esta persona le da al ascensor y el ascensor comienza. Cuando va a mitad del tercer piso que suben, ¿verdad? El ascensor se para porque la luz se corta. Se va el sistema energético y el ascensor se para a mitad. El ascensor es un lugar pequeño, es un lugar oscuro, y A, que es claustrofóbico, la única manera que tiene de sacar de dentro esa situación por la que atraviesa producto de su claustrofobia es atacando físicamente a B. Indudablemente que cuando usted analiza ese comportamiento de A, pues indudablemente que
No hay manera de decir él se montó para matarlo, él se montó para golpearlo, él se montó para golpearlo contra la pared del ascensor. Sencillamente fue el resultado de una situación psicológica por la que atraviesa o por la que ha estado atravesando desde que nació. Porque esa claustrofobia la trae desde el principio. Entonces, eso se analiza. ¿Qué responsabilidad penal tendría A frente a B en una situación como esa? Lo mismo pasa con los que le tienen, temor a algún tipo de animal. Hay gente que le tiene miedo a las ranas, hay gente que le tiene miedo a las culebras, hay gente que le tiene miedo a los gatos, hay gente que le tiene miedo a los perros. Y esa gente, si tú viene con un perro a saludarlo y tú no sabes que él le tiene fobia, le tiene miedo, le tiene odio, lo que fuere al animal, pues muy probable que reaccione de una manera violenta contigo. O que salga corriendo y choque a alguien y lo mate. O caiga en el piso y esa persona se produzca algún daño. Entonces, esas son cosas que tienen que ver con los hechos penales y que han sido analizadas por el derecho penal y por los dogmáticos penales, pero básicamente después que el finalismo se ha entronizado en el mundo del derecho penal. Otro ejemplo hay una teoría que se llama teoría de la prohibición de regreso. Esa teoría lo que plantea es que cuando una persona realiza un acto inicuo, o sea, un acto sin importancia, cuando una persona realiza un acto sin importancia, inicuo totalmente, y de ese acto surge un delito, esa persona que produjo el acto no es responsable de ese delito. Por ejemplo, un cazador va con su mochilero, o sea, el mochilero es el que lleva la mochila donde guardan las presas que han ido matando en el camino. Un cazador anda por una finca con un mochilero. Ya tarde del día, la 1 del día, le da sed y hambre. Es muy lógico, están desde las 8 de la mañana a las 7 de la mañana en el sitio, matando pájaros o intentando matarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que a esa hora el cazador le dice al mochilero, toma, agárrame la escopeta ahí, y le pasa la escopeta al mochilero y le dice, déjame subir a esta mate coco, a tumbar 2 o 3 cocos para refrescarnos y ver si aguantamos un poco hasta que lleguemos a donde está la comida. Y estando ahí arriba, el cazador allá arriba y el mochilero aquí abajo con la escopeta, esperando que él baje para entregarle su escopeta, llega el encargado de la finca y le encara al mochilero y le pregunta que quién es él, que qué hace ahí, que quién le dio permiso de estar ahí. Y él le está explicando hasta que el hombre se sale de control, lo amenaza, y el mochilero, cuando ve que el hombre va para encima de él, pues en medio entre nervioso y sin intención, pero apuntándole para evitar, le suelta un tiro y lo mata. Entonces ahí esa es la teoría. Esa teoría se llama teoría de la prohibición de regreso. Es decir, el acto inicuo que realizó el cazador de entregarle la escopeta no tiene nada que ver con el tiro que produce el mochilero que mata al encargado de la finca. En realidad, ahí lo que hay que analizar las circunstancias del momento en que ocurre el hecho de que se le zafa el tiro, de que él mate a esa persona, pero no se puede pretender someter también al cazador porque le prestó la escopeta. Porque también hay una cosa, si el cazador deja la escopeta arrimada a la mata y sube, el mochilero pudo haber hecho lo mismo. Por ejemplo, aquí hay una cuestión. Yo dejo mi arma de fuego en la gaveta de mi vehículo. Salgo con un amigo, me paro en algún lugar, el amigo ve en un momento dado que alguien va a atentar contra mí, supóngase, y coge de la gaveta, que sabe que estaba ahí, coge de la gaveta el arma, sale y mata a alguien. Yo no soy responsable de eso por haber dejado la pistola en la gaveta de mi vehículo. Sencillamente porque ese es el lugar adecuado. Ese es el lugar adecuado. Yo no lo dejé ahí para que hiciera eso. Ni le dije toma el arma, porque entonces eso me haría instigador o cómplice.
toma el arma y dispara. Nada. Entonces esas son de las cosas que han surgido a raíz de la teoría del finalismo. Una teoría, como les explico, que lo que plantea es que el resultado final, para que pueda ser considerado delictivo, tiene necesariamente que ser considerado haber sido querido. Es un resultado que yo esperaba del acto que estoy produciendo, del acto que estoy provocando. Hay unos temas acá que tienen que ver, por ejemplo, con que el análisis que se hace de la relación causal dio lugar a muchísimas teorías. Por supuesto, la teoría, por ejemplo, del criminal nato del hombroso, que ustedes dieron en el Derecho Penal 1. También, por ejemplo, tenemos la teoría del delincuente glandular de Kretschmer, ¿verdad? Y el hecho de cómo la ciencia ha intentado establecer, sobre todo en criminología, parámetros para el crimen que no ha podido determinar ni demostrar, porque con relación al crimen no hay una manera de poder decir que el crimen es hereditario o tiene que ver con deformación cromosómica o tiene que ver con crianza o tiene que ver con cuestiones endógenas. Todavía la ciencia no ha dado con eso y no va a dar, porque se trata de un análisis sobre todo sobre la actitud y la forma de manejarse de los seres humanos, que es muy difícil. Pues yo le decía que a esa teoría del finalismo, Meyer la criticó diciendo que el causalismo nunca negó la existencia del finalismo. En cierto modo es verdad, la intención es lo que estaba diciendo Meyer. Y Merker y Littman decían dirección de la acción y los fines de la acción. Sí, es verdad. Lo único que cuando usted analiza la relación entre, digamos, usted pone en una balanza, vamos a plantearlo mejor, si usted pone en una balanza el planteamiento del causalismo y el planteamiento del finalismo, usted se dará cuenta. Le voy a poner un ejemplo. El artículo 309 del Código Penal Dominicano, la parte final del artículo 309, creo que lo tengo por aquí. En esa parte final, el artículo dice que cuando el artículo 309 habla de golpes y heridas. Dice que cuando se produce un golpe o una herida, si ese golpe o herida ha causado la muerte posteriormente, entonces se le aplican al causante sanciones criminales. Es decir, la pena te aumenta la pena. Pero yo le voy a decir una cosa, el herido pudo no haberse tomado los medicamentos. El herido pudo haberse infectado. El herido pudo haberse ido a curar al hospital y de ahí salir a beber romo. Pudo haberse curado en el hospital y de ahí haberse ido a trabajar al mercado donde hay tanta contaminación, un hombre con una herida abierta, por ejemplo. O sea, muchas cosas pudieron pasar de las cuales yo no soy responsable, porque, por ejemplo, hay que decirle lo siguiente. Si alguien te corta con una gilet, con una navaja de afeitar, es lógico que no te quiere matar, sencillamente porque la navaja de afeitar no profundiza lo suficiente, a menos que no sea en la yugular o que sea en la femoral, que son lugares peligrosos porque son el conducto, digamos, de mayor transferencia de sangre del cuerpo, que es el sistema venoso del cuerpo humano. Se irriga por esas dos grandes venas que recorren el cuerpo entero, desde los pies hasta la cabeza. Entonces, nada más que fuera así. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, si yo te doy un batazo en la nalga, yo no te quiero matar. No es lo mismo que si te doy batazo en la cabeza. Está claro que cuando te di el otro, en ese lugar, realmente no quería matarte. Ahora, si te lo doy por la cabeza, aunque no te mate, mi intención era hacerlo. Porque no es lo mismo. No es lo mismo.
darle un batazo a alguien en la cabeza que dárselo en las nalgas. De hecho, algunas soportan más de un batazo, ¿verdad? Por el volumen, a eso me refiero. Pero si es por la cabeza es porque te quiero matar. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes entiendan el equilibrio que debe haber o que hay en la teoría que desarrolla Wurtzel y los cabos sueltos, vamos a llamarle así, los cabos sueltos que quedan en la teoría del causalismo, la relación causa-efecto. Vuelvo y les repito, el causalismo es una teoría científica, no es una teoría penal. La teoría penal surgida, nacida para el derecho penal es la teoría de Wurtzel. Bien. Decía Cecilia Sánchez, o dice Cecilia Sánchez, ya todavía tenemos la dicha de tenerla viva, que el comportamiento exterior evitable, dice ella, todo comportamiento dependiente de la voluntad humana, ella plantea que así debe ser la acción. La acción penal tiene que ser un acto que el mismo autor pudo haberlo evitado no realizándolo. Si es un acto, si se analiza el acto delictivo, la acción delictiva como tal, y se puede determinar que ese autor pudo decir, yo no voy a cometer esto, pues entonces, si lo comete es un delito. Cuando son cosas inevitables, cuando son actos inevitables que usted no lo puede evitar porque no está en sus manos evitarlo, como el caso del cazador y el mochilero que estaba abajo, él no podía evitar de allá arriba que el mochilero le hiciera el disparo al encargado de la finca. Quizá pudo haberle voceado, decirle, mira, deja eso, pero no pudo hacer más de ahí porque no estaba en el lugar en ese momento. Entonces, en definitiva, el delito se analiza de esa naturaleza, de esa manera. Si usted, el acto delictivo que cometió, pudo haberlo evitado de una u otra forma, pero lo cometió como quiera, entonces usted es culpable de un delito. Si es inevitable, usted puede ser culpable de un delito culposo, puede ser, y quizás no sea culpable de ningún delito. Todo depende de las circunstancias en términos de ese otro análisis. Por igual, hay un autor, ¿verdad?, que tengo acá, que se llama Francisco Muñoz Conde, un magnífico escritor y autor de textos de derecho penal español. De ese Francisco Muñoz Conde se llama acción todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante y la voluntad implica siempre una finalidad, dice Francisco Muñoz Conde. ¿Qué quiere decir el maestro Muñoz Conde con eso? Bueno, sencillamente Muñoz Conde lo que quiere decir que cuando hay un delito se requiere necesariamente un acto voluntario, pero se requiere que ese comportamiento tenga la conciencia del comportamiento que estoy realizando. Es un comportamiento contrario a la norma, no es lo normal, y que yo quiero que ese resultado que obtuve se produzca. De lo contrario, no habría delito. De lo contrario, el delito no está presente. La voluntad implica siempre una finalidad, dice Muñoz Conde. Es decir, solamente el acto para ser considerado delito tiene que ser voluntario y tener una finalidad. Si no lo tiene, pues entonces no estamos ante un delito. Porque recuérdense que los accidentes de tránsito son voluntarios, porque manejar es un acto voluntario. Lo que no son es intencionales. O sea, lo que no hay es una finalidad. Si usted sale de un punto para ir a otro en una ciudad y en el camino choca, usted no salió a chocar. Ahora, usted voluntariamente sí arrancó de su casa para llegar al otro punto. Entonces, ahí es que está el tema de voluntad y finalidad junta para que haya delito. Si es solamente voluntad, puede no ser delito o puede ser otro tipo de delito que no sea tan grave como el delito pura y simplemente. Esto es la teoría de la acción humana tendente a la comisión de un delito.
Ya yo volveré con ustedes de manera semipresencial por acá o con otro video sobre la participación en el delito. O sea, de cuántas formas, de cuántas maneras se puede participar en delito. Nos vemos en otra charla que haremos para ustedes.